Imaginemos encender una cámara, sentarse ahí frente a ella sabiendo que miles de personas van a ver ese vídeo. Uf, Y, bueno, tener que contar que el cáncer que tienes acaba de hacer metástasis en los pulmones, en el hígado y en el abdomen. O sea, lo lógico, la reacción que cualquiera de nosotros esperaría sería el llanto, el miedo o, no sé, una solemnidad absoluta. claro, es lo que todos tenemos en la cabeza como la reacción médica estándar, digamos. Pues, en lugar de eso, miras a la lente y sueltas un chiste. Un chiste sobre cómo tu tumor ha decidido irse de vacaciones. Porque, claro, el cuerpo también tiene derecho a hacer turismo. Y encima bromeas diciendo que alguien debería haberle avisado a la enfermedad que hay lugares muchísimo mejores para visitar, como la playa. Es que es una imagen que descoloca por completo. O sea, rompe de tajo con absolutamente todas las expectativas sociales y también médicas que tenemos sobre cómo debe comportarse un paciente terminal. Tal cual. Y eso es exactamente lo que hizo Lenin Pérez. Por eso el análisis a fondo que tenemos hoy sobre la mesa es sinceramente uno de los más impactantes que hemos tratado. Manejamos dos fuentes de información que, parecen describir universos completamente paralelos, aunque hablan del mismo ser humano. Sí, el contraste es brutal. Por un lado tenemos un registro directo, visceral y extrañamente lleno de vida. Es un videoblog del canal de YouTube Amgliff Blogs. En él, Lenins, 1 año y 4 meses después de haber sido diagnosticado con cáncer de colon, relata cómo su cuerpo decidió añadir un poco de drama a su vida. La energía que transmite desborda la pantalla. Ya. Y luego, claro, la segunda fuente nos devuelve de golpe a la realidad más implacable. Es un obituario, publicado en la revista V, fechado hace nada, el 5 de abril de 2026. Esa página nos informa, de manera muy fría, de que Lenin Pérez falleció a los 47 años en Florida, en Estados Unidos. Es vértigo puro. O sea, lees un documento y estás riendo a carcajadas con su ironía, y luego lees el otro y te chocas de frente con la frialdad de una fecha de defunción. Así que la misión de esta disección documental de hoy es entender la mecánica detrás de todo esto. Queremos analizar cómo la resiliencia psicológica extrema, la experiencia de la migración y una creatividad casi sobrehumana se entrelazan justo cuando el reloj biológico se queda sin arena. Lo fascinante aquí, fíjate, es observar cómo el cerebro procesa la aniquilación inminente. Cuando un organismo se enfrenta a un trauma físico y existencial de esta magnitud, el instinto más básico es el pánico, o, bueno, la negación absoluta. Sí, esconder la cabeza bajo tierra. Exacto. Sin embargo, los documentos muestran que Lenin optó por una tercera vía, que es muchísimo más compleja. Optó por la reescritura activa de su propia narrativa clínica. Y no podemos olvidar que este hombre era, en su esencia, un contador de historias. Bueno, amigos, déjenme contarles sobre mi increíble y gran aventura en el mundo del cáncer de colon. Todo comenzó aproximadamente hace 1 año y 4 meses cuando mi cuerpo decidió que había que hacer las cosas más interesantes y añadir un poco de drama a mi vida. Así que, ¡pum!, cáncer de colon. Toma eso para el aburrimiento. He tenido 2 cirugías. La primera fue como ir a una fiesta sorpresa. Entras sin saber qué esperar y sales con una colostomía, que es llevar como una bolsa de accesorios a donde quiera que vaya. La segunda cirugía fue para instalar un puerto. ¿Saben qué es un puerto, no? Básicamente soy como Iron Man, pero en vez de tener un reactor ARC, tengo un puerto para recibir quimioterapia. Miren, soy como un superhéroe. Saludos, papito. Pero eso no es todo. Después de recibir meses de quimioterapias y radiaciones que fueron totalmente en vano, mi cáncer decidió irse de turismo por todo mi cuerpo. Se fue de vacaciones a mis pulmones, a mi hígado, a mi abdomen. Alguien debería decirle que existen mejores lugares para visitar, como la playa, por ejemplo. Tengo 3 hermanos, 2 por parte de mamá y 1 por parte de papá. Ellos siempre buscan la manera de hacerme reír y recordarme que no estoy solo en esta vida. Tengo 3 años con mi novia. Ella ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Claro, como toda pareja tenemos nuestros problemas, pero siempre buscamos la manera de salir juntos adelante. Ella es como mi roca en el medio de la tormenta. Y por supuesto, mis amigos que han sido un pilar fundamental en este proceso, que sin ellos este viaje sería un poco más difícil. Gracias por sus mensajes, por su llamada, por hacerme reír, por las barbecues. O sea, pronto, cuando esté sano, vamos a volver a rumbear juntos, te los prometo. Emigré de Venezuela en el 2016 buscando una mejor vida. Entonces, después de 1 año, 4 meses, sigo aquí. Aunque los médicos hayan dicho que no me queda mucho tiempo de vida, sigo aquí sonriendo, porque si algo he aprendido es que el amor, la paz, la unidad es la mejor medicina. Así que los quiero mucho, cuídense mucho, les mando un abrazo. Vale, vamos a desgranar esto, porque la forma en que tradujo la devastación física a través del filtro del humor requiere un análisis minucioso.
En su videoblog aborda su primera cirugía de una manera insólita. Ya lo creo. Entra a quirófano y termina necesitando una colostomía. Pero él no lo narra como una tragedia médica, para nada. Dice que fue como ir a una fiesta sorpresa. Y ojo, que no se queda ahí. No. Nunca fue tan funcional. Madre mía. A ver, para entender la magnitud de esta reacción, tenemos que detenernos un segundo en lo que implica fisiológicamente una colostomía. Hablamos de una intervención donde los cirujanos redirigen una sección del intestino grueso a través de una abertura artificial directamente en la pared abdominal. Ostras, es que suena durísimo. Lo es. El paciente pierde el control natural sobre una función corporal básica y pasa a depender de una bolsa externa para recolectar los desechos. Psicológicamente es un golpe devastador a la autonomía, a la propia imagen corporal y a la dignidad que uno percibe de sí mismo. Genera un estigma interno enorme. Espera, aquí me surge una duda. Porque escuchando ese nivel de trauma físico invasivo, llamar a la bolsa de colostomía un accesorio de moda no es simplemente un mecanismo de negación de manual. O sea, no es una forma de ponerse una máscara de superhéroe cotidiano para la audiencia de YouTube, porque la realidad es sencillamente demasiado insoportable. Pues, a ver, esa es la primera lectura que haría mucha gente, sin duda. Pero la psicología clínica nos sugiere algo mucho más activo aquí. No es una simple cortina de humo. Al utilizar estas metáforas tan lúdicas, lo que Lenins estaba haciendo era literalmente hackear el sistema operativo de su propio cerebro. ¡Qué interesante! Sí, cuando sufres un trauma que altera tu cuerpo de forma tan invasiva, tu mente asocia ese cambio con la vulnerabilidad y el peligro extremo. Entonces, al rebautizar la bolsa médica como un elemento de moda o al compararse con un koala inofensivo, lo que hace es obligar a sus vías neuronales a procesar el trauma físico a través del filtro del absurdo, en lugar del filtro del terror. Básicamente le quita los colmillos a la enfermedad. O sea, a ver si lo entiendo. El cáncer podía alterar la arquitectura de su tracto digestivo, sí, pero no tenía el poder de decidir cómo se llamaba esa alteración. Él conservaba los derechos de autor de su propio cuerpo. Precisamente. Se ve aún más claro en su segunda intervención quirúrgica. Necesitaban instalarle un puerto subcutáneo para administrarle la quimioterapia. Un puerto es esencialmente un catéter implantado bajo la piel conectado a una vena central. Uf. Es un recordatorio permanente incrustado ahí en el pecho de que tu cuerpo está envenenándose para intentar salvarse. ¿Y cómo lo procesa Lenins? Pues va y se compara con Iron Man. Sí, dice que tiene el puerto en lugar de un reactor brillante en el pecho. Exacto. Y si pensamos en la mecánica de esa analogía, Iron Man se pone el reactor en el pecho para evitar que la metralla llegue a su corazón y además para alimentar una armadura que lo hace más fuerte. Al adoptar ese arquetipo de la cultura pop, la intervención médica invasiva deja de registrarse cognitivamente como una mutilación y pasa a ser, digamos, una mejora de hardware. Es una armadura. Ya, y mantuvo ese control narrativo hasta que la biología le cerró todas las puertas. Como mencionábamos al principio, los meses de quimioterapia y radiación fueron en vano. Las fuentes confirman la metástasis, y ahí es cuando suelta esa analogía de que el cáncer se fue de turismo. Eso es. Pero lo más revelador de este punto es que el pronóstico médico original, que se lo dieron mucho antes del vídeo, le daba poquísimo tiempo de vida. Y sin embargo, 1 año y 4 meses después del diagnóstico, el tío seguía ahí, de pie frente a la cámara, desafiando por completo las fechas de caducidad del oncólogo. Claro, es que esa prolongación de la vitalidad rara vez ocurre en el vacío. La mente puede reescribir la narrativa, por supuesto, pero necesita un andamiaje externo que sostenga esa nueva estructura cuando el dolor físico se vuelve ensordecedor. Y al revisar las fuentes, vemos que ese andamiaje está profundamente marcado por la geografía y el desplazamiento. Lo que nos lleva directamente al entorno que lo rodeaba. Porque esta batalla ocurre en un contexto de migración muy específico. Lenin se emigró de Venezuela en 2016 buscando una vida mejor en Estados Unidos, pero el grueso de su red, de sus raíces, se quedó atrás. Exactamente. Hablamos de su padre, su hermana, su cuñado, su sobrino Jonás, sus primos, sus tíos, todos viviendo a miles de kilómetros, sumergidos en la complejísima crisis socioeconómica venezolana. Si conectamos esto con el panorama general de la diáspora, la interacción que se da entre él y su familia es, literalmente, un manual de estudio sobre la psicología migratoria.
En el vídeo, él menciona cómo su hermana se convirtió en su voz de resistencia diaria. Sí, el mensaje constante que le llegaba desde Venezuela era muy claro. Si nosotros podemos sobrevivir a una hiperinflación brutal, a la escasez generalizada, a hacer colas interminables solo para conseguir gasolina o comprar un triste paquete de harina pan, entonces tú, que estás en Estados Unidos, tienes que poder con el cáncer. A ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Porque aunque la anécdota suena épica y motivadora en el videoblog, la dinámica, si la analizas, me parece aplastante. O sea, estamos hablando de un paciente oncológico terminal que probablemente apenas podía sostenerse en pie por los químicos que le inyectaban. Totalmente. Y su ancla emocional es, en el fondo, una especie de competencia sobre la relatividad del sufrimiento. Yo me pregunto, ¿cómo procesa un cerebro agotado el mensaje de no te puedes rendir porque nosotros no tenemos comida? ¿Eso es realmente un consuelo o es una tonelada de presión añadida sobre unos hombros que ya no dan más de sí? Fíjate que es una observación crítica y, de hecho, absolutamente central en el fenómeno del duelo migratorio. Lo que estás describiendo es una mutación clarísima del síndrome del superviviente. Ya. Habitualmente, el migrante que logra establecerse en el extranjero siente culpa por haber escapado de las privaciones que sufre su familia en su país de origen. Pero cuando ese migrante sufre una enfermedad terminal, la disonancia cognitiva es brutal. Por un lado, la familia intenta inyectarle fortaleza desde su propio marco de referencia, ¿sabes? Transmitiéndole la idea de que su genética es a prueba de balas. Claro, pero al mismo tiempo le están diciendo que su dolor físico, su batalla individual, debe estar a la altura del sufrimiento colectivo de todo un país. Eso es. Exige un sobreesfuerzo cognitivo inmenso. El paciente no solo debe luchar contra la multiplicación celular anómala en su hígado, no. Debe convertirse en el símbolo de la invencibilidad para una familia que necesita creer que irse del país valió la pena. Si él se rinde, el sacrificio de la separación parece en vano. Es un peso estructural masivo. Ya, qué duro. Menos mal que su ecosistema local en Florida servía como válvula de escape porque las fuentes documentan un núcleo presencial muy sólido que parecía amortiguar un poco esa carga simbólica. Llevaba 3 años con su novia, a la que llamaba su roca en el medio de la tormenta. Sí, importantísimo eso. Tenía a 3 de sus hermanos allí con él, 2 por parte de madre y 1 de padre, que se encargaban de hacerle reír, y luego un círculo de amigos que normalizaban su vida diaria. Le mandaban mensajes constantes, le invitaban a barbacoas y le hacían la promesa inflexible de que al sanar volverían a rumbear juntos. Claro, es que ese núcleo local proporciona algo que es vital. La logística del día a día y, sobre todo, la ilusión de futuro. Mientras la familia en la instancia aporta el significado trascendental y épico de la supervivencia, el entorno inmediato te recuerda cómo sabe la carne asada o, yo qué sé, te hace reír con un chisme mundano. Te mantienen anclado a lo terrenal. Totalmente. Y si hablamos de anclas terrenales, hay un detalle en las fuentes que me parece que aporta una perspectiva fascinante sobre los límites del lenguaje humano frente al dolor. Hablo de su perro, Marley. ¿Ah, sí? ¿Marley? Un yorkie que estuvo con él casi 2 años. Lennins no lo llama solo su mascota, lo define como su amor incondicional y el mejor terapeuta de 4 patas. Y la justificación que da en el vídeo es brillante por su simplicidad. Dice que Marley era el único que nunca se quejaba de las quejas de Lennins. Es que ahí radica el límite del apoyo humano. Por mucho que la novia, los hermanos o los amigos quieran ayudar de corazón, los humanos proyectamos ansiedad. Cuando vemos a alguien querido sufrir, exigimos, aunque sea de forma inconsciente, actualizaciones médicas positivas. Claro. Queremos que nos digan que hoy duele menos para, en el fondo, aliviar nuestra propia angustia ante la perspectiva de la pérdida. Ya, el famoso ¿cómo amaneciste hoy? Que en realidad esconde un dime que estás mejor porque no soporto verte apagarte. Exactamente eso. El animal de compañía, en cambio, ofrece lo que en psicología clínica se llama presencia no condicionada. Un yorkie no entiende la diferencia entre una colostomía y un resfriado común. No, claro. Ni compara el sufrimiento del cáncer con la crisis socioeconómica de Venezuela. Simplemente se tumba a tu lado. Para un paciente cuyo cuerpo es evaluado, medido y analizado constantemente por médicos y familiares, esa presencia silenciosa, que no exige nada, es literal y figurativamente el único respiro real.
Pues ese respiro era imprescindible, estoy segura, porque fuera de las paredes de su casa el sistema no daba tregua ninguna. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el choque entre su inmensa fuerza de voluntad y el engranaje del mundo real nos revela una de las paradojas más crueles de nuestro tiempo. Sí, tiene tela. Toda esta inmensa red de apoyo emocional chocó de frente con una maquinaria que no entiende de metáforas de Iron Man, que es el sistema financiero y de salud de los Estados Unidos. Y ojo, que no le pasó a alguien anónimo. Este es un factor absolutamente determinante para entender las fuentes que manejamos, porque Lenins Pérez no era únicamente un paciente documentando su proceso en YouTube para sus allegados. El obituario nos recuerda que él era Lenins MC, un auténtico pionero del hip hop y la música urbana. Sí, para dar la escala correcta a quien nos escucha, Lenins fue cofundador de Cuarto Poder, una agrupación venezolana de rap que hizo historia. Compartía el micrófono con figuras de culto como Apache, Psycho Wolf, El Rojo y Couture. O sea, no eran un grupito amateur. Para nada. Lanzaron canciones que definieron la cultura popular de todo un país. El tema Arenita Playita es un himno intergeneracional. Fueron, literalmente, la banda sonora de millones de personas durante más de 2 décadas. Y es precisamente esa escala de éxito cultural lo que hace tan desgarradora la realidad financiera documentada en la revista V. A pesar de ser una leyenda en su género musical, Lenins tuvo que recurrir al crowdfunding. Tuvo que abrir una campaña de GoFundMe. Espera, a ver, esto es algo que necesita una explicación profunda. ¿Cómo es mecánicamente posible que un artista con una carrera de 25 años, con canciones que indudablemente han acumulado millones de reproducciones y han sonado en todas las radios, termine pidiendo dinero en Internet para poder comer o comprar medicinas en Florida? Pues es la disonancia brutal entre el capital cultural y la economía digital moderna, que además se agrava muchísimo por la estructura médica estadounidense. Primero, pensemos en la industria musical. Vale. En la era del streaming, generar millones de reproducciones no equivale ni de lejos a ingresos sustanciales para un artista delegado. Las regalías se dividen entre las plataformas, las distribuidoras, los productores y, en el caso de Cuarto Poder, entre los distintos miembros de la banda. El micropago por cada escucha rara vez construye una red de seguridad económica real. Ya, y a eso le sumas el hecho de migrar a un sistema donde la salud está privatizada y atada en gran medida al empleo corporativo. Ahí está el mecanismo del colapso, claro. Un artista independiente en Estados Unidos rara vez cuenta con un seguro médico que cubra tratamientos oncológicos catastróficos. En la justificación de su campaña de GoFundMe, la narrativa de Lenins deja el humor a un lado por completo. Lógico. Describe la cruda realidad fisiológica de sus últimos meses. Habla de unas náuseas paralizantes, de una falta de apetito que lo dejaba sin energía calórica básica, y de un cansancio tan severo que le imposibilitaba trabajar al 100%. O sea, no podía sostener sus gastos médicos, pero tampoco los gastos básicos de alquiler o comida. Es decir, su cuerpo estaba demasiado débil para generar los ingresos necesarios para mantener a su propio cuerpo con vida. Es un círculo vicioso aterrador. Y sin embargo, a pesar de esa debilidad extrema, a pesar de que cada caloría de su cuerpo debía destinarse simplemente a mantener sus órganos funcionando, ocurrió algo inexplicable en el plano creativo. Algo que desafía toda la lógica biológica. En medio de ese colapso financiero y celular se anunció que Cuarto Poder volvía a unirse tras 15 años de pausa. Que es muy fuerte. 15 años en silencio y deciden volver justo cuando uno de sus pilares fundacionales apenas tiene fuerzas para mantenerse en pie. En marzo, poquísimo antes de su fallecimiento, lanzan el tema Nos fuimos pa' la calle. Y los testimonios de sus compañeros de banda en el obituario son abrumadores, de verdad. Escribieron que su cuerpo físico estaba librando una batalla que lo consumía a gran velocidad, pero que su mente se negaba a apagar el interruptor. ¡Qué barbaridad! Le dedicaron una canción titulada Esperanza y revelaron que Lenins grabó, escribió y regaló música casi hasta su último aliento. Desde el análisis del comportamiento humano frente a la mortalidad, esta explosión creativa en la fase terminal cumple una función muy específica. No se trata de intentar pagar las facturas médicas con un nuevo hit. La mecánica es puramente existencial. Cuando el cuerpo se vuelve un entorno hostil, un entorno inhabitable, el paciente busca trasladar su conciencia, su identidad, a un receptáculo externo, que no pueda ser infectado por las células cancerígenas. Claro. En su caso, ese receptáculo era indudablemente la música. Biológicos,
Componer, producir y grabar una canción requiere un esfuerzo cognitivo y físico monumental. Grabar voces requiere capacidad pulmonar, la misma capacidad pulmonar donde él mismo había dicho que el cáncer se había ido de vacaciones. Es un pulso directo contra la fisiología. La banda, en su mensaje de despedida, publicó una frase que encapsula a la perfección este mecanismo de transferencia de identidad. Dijeron: «Hoy entendemos que la escudería nunca volverá a estar completa, pero ahora tenemos a alguien cuidándonos desde el cielo». A través de la producción de ese último track, Lennins completó la transferencia. ¿El cáncer destruyó su hardware biológico? Sí, pero él logró exportar su software, su voz, sus letras, su ritmo, antes de que el sistema colapsara definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si retrocedemos y miramos la arquitectura completa de su experiencia, desde las bromas de Iron Man en el videoblog, pasando por el peso de las expectativas de su familia en Venezuela, hasta llegar a la creación febril de su última canción en medio de la bancarrota médica, encontramos un hilo conductor muy claro. Él mismo lo definió al cerrar su vídeo. Sí. Sostener el micrófono. No revirtió la invasión celular, no curó sus pulmones, ni su hígado, pero blindó su proceso mental. Le dio el margen operativo necesario para dirigir la orquesta de su propia despedida. Esto plantea una pregunta importante sobre el concepto del legado en la modernidad. Históricamente, el legado de un creador quedaba exclusivamente encapsulado en su obra pública terminada. Pero con las herramientas actuales tenemos un registro dual fascinante. Las futuras generaciones tendrán acceso a su capital cultural público. Podrán darle al play a Arenita Playita. Exacto. O a el último track y escuchar al MC dominando el ritmo. Pero al mismo tiempo, en algún servidor de YouTube queda el registro íntimo, frágil y absolutamente crudo de su voluntad de supervivencia. Su legado ya no es solo la música que produjo, sino la metodología emocional que documentó sobre cómo enfrentar la aniquilación absoluta. Una metodología que nos deja con una reflexión final ineludible. Cuando un creador es consciente de que la línea de meta está a solo unos pasos de distancia, el impulso de producir una obra final cambia de naturaleza. Cabe preguntarse, para quienes nos oyen, si ese último videoblog lleno de metáforas para restarle poder al dolor o esa última pista de rap grabada sin aliento son realmente un acto de despedida egoísta para cerrar su propio ciclo. Ya. O si por el contrario son mapas del tesoro, manuales de supervivencia cuidadosamente encriptados en chistes y rimas que se dejan deliberadamente para que quienes vienen detrás sepan cómo hackear el miedo cuando la vida decida añadirles un poco de drama. Es un mecanismo de inmortalidad que desde luego merece la pena contemplar. Ha sido un análisis intenso y profundamente clarificador. Muchísimas gracias por acompañarnos en la disección de esta historia y hasta la próxima.